compenetrado con lo que se trata hoy. Les pido que se desinhiban, que traten de consultar todo lo que puedan y lo que deseen, simplemente con desmutarse y hacerlo de manera ordenada, poder sacarse las dudas y que les sea lo mejor para ustedes. Yo cuando le invité a esta reunión les dije que tenía como un carácter obligatorio, pero obligatorio mirándose sobre todo desde ustedes mismos. No se lo podían perder. Esta es una disertación sobre el tema que es importantísima. Entonces, amén de que van a tener que hacer un informe sobre lo que hoy va el ingeniero a mostrar, entonces es importante que estén. Desde ya les auguro la mejor de las disertaciones. Yo ya he tenido ocasión los otros días de ver con el otro curso, pero cada vez me nutro más de lo que el ingeniero Franco Brunelli nos da. Así que desde ya, Franco, presentado. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, gracias por todas esas palabras. Esperemos que así sea. Yo creo que siempre mi intención, y como fue desde hace ya unos años, acercarme a la cátedra, y he estado con la Facu ayudando de muchas formas, y esta de forma más constante porque hace varios años que lo hago. Es como lo digo en los cursos, y algunos ya lo habrán escuchado, es bueno, devolverle a la Facu lo que tanto me aportó, que fue conocimiento, amigos, contactos, y me sigue brindando, como dice Roberto, nuevas amistades. Y la verdad que la calidad de la universidad, aunque uno la pueda criticar, porque muchos criticamos también, cuando salís al mundo y escuchas de los ingenieros de Argentina o hablas con los costos que hay para la educación en los países del primer mundo, somos unos agradecidos de poder estudiar, y además con calidad, porque tengo muchos amigos en el exterior que ellos mismos lo dicen, comparado a otros ingenieros, están muy bien parados, así que se los busca mucho. Por eso está bueno cada vez nutrir más esto y que podamos mejorar también la producción acá. Un poco la idea de esto, bueno, además de eso, de colaborar, es tratar de acercarle mi experiencia como ingeniero industrial. Yo me recibí hace ya 10 años, casi 11, y siempre he estado trabajando de una u otra forma con los rodamientos. Creo que como ingeniero industrial he pasado por varias áreas y aplica mucho. Primero en la parte de compras y logísticas y planificación de los stocks, y cálculo un poco de las demandas para poder prever, porque todas las empresas, no todas, sino la mayoría de los productos vienen del exterior, entonces siempre acá hay que hacer una buena planificación. Después pasé por la parte de ventas, que implica asesoramiento directo en las industrias mineras y cementeras. Después empecé a coordinar los 3 segmentos que tiene la empresa donde trabajo, que es atención a mineras, cementeras, metalmecánica y alimentos y bebidas. Y ahora estoy un poco ya más en la dirección estratégica, pero siempre con intervenciones en estas áreas que he ido pasando. Así que lo que les voy a contar un poco ahora es conocimientos generales de rodamiento, vocabulario, principales características, usos. Trataré de ir dando ejemplos. A veces de forma virtual se acotan un poco más los tiempos. Después de repasar eso, vamos a ver lo que hablamos un poco de Industria 4.0 aplicado a los rodamientos, que hace ya creo que 3 años que lo venimos hablando un poco en la cátedra, 4 que yo lo vengo escuchando, y 1 año y medio desde la pandemia, y un poco antes ya fuerte. No es solo la pandemia que lo aceleró, sino era una tendencia que no iba a parar. Y a su vez lo que hablamos de la economía circular o los green business, que también empiezan a escucharse un poco más fuerte ahora, y yo hace ya 2 años que estuve en SKF, que es una empresa muy grande de rodamientos a nivel mundial, y de allá ya bajaba una línea muy fuerte sobre la economía circular y el green business.
Para eso hoy, además de estar yo, le pedí si podía estar el responsable de SKF Argentina, colaborando con ese módulo de economía circular. Así que ahí va a estar bueno, yo le voy a avisar cuando estemos casi terminando, que es lo último, que se sume, es otro ingeniero de la tecnológica que trabaja para SKF y que él es responsable de todo esto, así que nos va a poder contar también, lo voy a dejar que hable él, pero qué es lo que ve la empresa, qué es lo que está pasando en Argentina, qué negocios están haciendo y qué producción se está logrando, como así también él es un ingeniero de aplicación, su puesto anterior, entonces lo que le querramos preguntar de técnico así en el campo de una minera, de, no sé, de alimentos y bebidas, ha sido alguien que ha transitado mucho las industrias de forma fuerte, así que vamos a tener también esa posibilidad. Y es alguien de 30 y pico de años, así que también está bueno, que está bastante nuevo de alguna forma en el mercado. Roberto, voy a compartir pantalla. A ver. Perfecto, ya te autoricé, ya puse como anfitrión. Bueno, ahí voy. El que quiera preguntarme algo o interrumpirme, por favor, ningún problema, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se la ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Gracias. Cuando ustedes ven mi pantalla, ¿se ve la pantallita chica que yo tengo abierta o ven 100% el PowerPoint? Solamente el PowerPoint. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, un poco como les decía, a ver, ahí está. Conocimientos generales, lo que vamos a tratar de salir de acá es identificando los tipos y características de los rodamientos más utilizados. Hablo principalmente de industria, pero aplica también para la parte agrícola y aplica también para la parte automotriz. Conocer vocabulario es muy importante para los ingenieros industriales porque muchas veces están directamente en mantenimiento, muchas veces están directamente en cuestiones que están en contacto con los rodamientos, pero muchas otras están en comercio exterior, están de comprador, están en planificación de insumos, directos o indirectos, entonces poder hablar este vocabulario y tener buena comunicación con el equipo de mantenimiento, buena comunicación con los fabricantes de rodamiento, lo veo muy seguido eso. Y conocer las líneas más utilizadas, sobre todo también dejar claro la cantidad de líneas o de familias de rodamiento que existen. Y para ya darles una idea, acá en lo que es el centro del país, en la empresa que trabajo, comercializamos unos 18.000 rodamientos distintos por año. Y tenemos dado de alta cerca de 70.000 productos. O sea que el universo de rodamiento es muy amplio y se sigue ampliando. Un poco también más avanzado a la ingeniería industrial, cómo demostrar o ejemplos reales de la industria argentina con el retorno de la inversión, cómo mostrar que invertir en tecnología no es un gasto, sino es justamente una inversión y eso vuelve. Y le decía Industria 4.0 aplicado a rodamientos y Green Business. ¿Alguien se anima a decir por qué usamos los rodamientos? ¿O qué funciones pueden tener? Estoy seguro que alguien está en contacto con rodamientos. Bueno, lo digo yo entonces. Los rodamientos principalmente están diseñados para reducir fricción, ¿sí? Entre otras funciones, también es soportar cargas, y acá vamos a hablar de cargas radiales y cargas axiales o combinadas, y guiar partes en movimiento, movimientos rotatorios, cuando tengamos algún eje muy largo y hay que darle apoyo para que no flexe, y ese apoyo tiene que ser de la forma más eficiente, ¿sí? Eso es para que se usen principalmente los rodamientos. Después puede haber otros usos, pero para esto, digamos, es lo más común que se los encuentre. Acá va a haber un video donde están todos los componentes de los rodamientos. Lo que hablamos de elementos rodantes pueden ser bolas o rodillos u otro tipo de elementos rodantes. Siempre hay un aro exterior y un aro interior. Y también sellos y una jaula que contiene esos elementos rodantes. Siempre que falte alguno de estos elementos que nombré, sea el aro exterior, el aro interior, los mismos elementos rodantes, la jaula o los sellos, sigue siendo un rodamiento.
poco es mostrarle cómo se empiezan a abrir las familias de rodamiento o la variedad, porque cada vez que cambia alguna de estas particularidades va a ser un producto distinto, parecido, pero siempre distinto. Un poco de vocabulario simple y rápido. Cuando hablamos de sello, es correcto hablar de obturación en nuestro caso. Yo les nombré recién también el aro exterior, el aro interior, los elementos rodantes, la jaula y nada más. Fíjense, acá tengo un rodamiento en bolsa, creo que es el típico rodamiento que se ve. Esto se llama un rígido de bolas, pero acá pueden ver todos los elementos que nombré recién, salvo los sellos, porque es un rodamiento abierto. Algo de terminología, caras laterales, que acá siempre hago la salvedad por tips prácticos de mantenimiento, para decirlo así. La designación de los rodamientos que lo van a identificar como único a ese rodamiento están grabadas de un solo lado de los rodamientos, en una sola cara lateral. Entonces es importante que siempre cuando lo coloquen dejen la designación del lado más accesible, porque suele suceder que cuando se monta un rodamiento, o más bien cuando se lo tiene que cambiar, y no se sabe qué rodamiento lleva el motor eléctrico, lleva un reductor, cuando uno lo tiene de fácil acceso a ese rodamiento y lo puede identificar, se da vuelta y se lo pide pañol, o se lo pide compra, o se lo sale a buscar. Y a veces ahorrarse ese tiempo de que la cara esté con la designación del lado visible, hablar de que me ahorré 40 minutos, o que me ahorré 3 horas, o que me ahorré un día, es muchísimo en términos de producción, dependiendo de la producción, ¿sí? Le doy un ejemplo, imagínense un motor eléctrico de un cine. Para decirlo así, hay que cambiar el rodamiento y nos tardamos 3 horas, o nos tardamos 20 minutos, porque ese motor puede estar proyectando la película. Como para darlo así simple, pero sucede que en la industria pesada o en la industria media también una papelera que esté parada 1 hora, una papelera chica acá en la provincia de Córdoba, tiene un costo de cerca de $2.500 la hora. Entonces cada minuto en la producción continua suma siempre. Las mineras en Chile, hablando de grandes mineras, tienen estipulado que 1 hora de parada vale $50.000. Así que este tips así de un rápido acceso a identificación del rodamiento es importante. El camino rodadura, que es donde apoyan los elementos rodantes, tanto interior como exterior, también es importante porque ahí van a quedar ciertas marcas del funcionamiento del rodamiento, y si uno las sabe identificar, puede leer por qué falló prematuramente el rodamiento. Para decirlo así, es una buena parte para hacer una autopsia, cómo han quedado marcados los caminos de rodadura. Ahí podemos ver desalineación, podemos ver algunos golpes que quedan cuando el rodamiento gira, queda siempre expresado, entre otras partes, en los caminos de rodadura. Ciertos rebordes, que esto es parte de diseño, un poco anecdótico, pero siempre hay rebordes, y va a depender también dónde está el reborde de la familia, el rodamiento. Ahí está la jaula en rojo. Queda claro que no está diseñada para transmitir potencia, pero también lo vamos a ver más adelante. Un poco de las cargas, ¿cierto? Simple y carga radial, todas lo tienen más que claro, y una carga axial o carga combinada. Acá, para que ya vayan viendo, está el corte del rodamiento en el eje, ¿sí? Vamos a ver varias figuras de eso. De nuevo digo, ese es el corte de un rígido de bola o clásico rodamiento. ¿Por qué digo clásico? Porque 1/3 de los rodamientos que hay instalados son de esta familia. Y también es una familia que se fabrica acá en Argentina, dentro de la única empresa que tiene fábrica acá, esta empresa SKF, que me van a escuchar hablar bastante, porque es la que más conozco y es por la que mayor presencia mundial tiene, y sobre todo, bueno, en Argentina tiene una fuerte presencia, y es la que siempre lleva un poco las tecnologías de punta, los nuevos diseños, mayor material, son quienes están a la vanguardia esto de la industria 4.0 aplicado, así que es bastante que me escuchen hablar sobre esa marca. Bueno, ahí están las fuerzas combinadas, radiales o axiales. Que hago un poco ya para hablar de los elementos rodantes. Acá hay una proyección de
y acá abrimos ya las familias. Rodamientos a bolas o rodamientos a rodillos. ¿Sí? Esto es el aro interior, ambos dos, y acá está el punto de contacto. Acá hay una cuestión directa de cuanto mayor punto de contacto tengo, mayor superficie, mayor capacidad de carga. ¿Sí? Entonces un rodamiento a bolas, comparado a unos rodillos, va a tener menor capacidad de carga, pero eso también es casi directamente proporcional a su capacidad en las cuestiones de velocidad o de RPM. Cuanto mayor superficie hay, mayor microfricción voy a tener, y eso me va a generar temperatura, y eso me va a limitar lo que son las velocidades. Entonces, alguna regla directa y que casi siempre aplica, porque hay excepciones, y ya se las explicaré, es que cuanto mayor carga soporta un rodamiento, menor velocidad va a tener. Esto y muchos de otros conceptos que vamos a hablar, ya los podemos decir como solución de sacrificio. Bueno, quiero ganar velocidad, sacrifico carga. Va a pasar lo mismo en otros ejemplos. Quiero ganar durabilidad del producto. Bueno, tendré que comprar un producto más caro, estoy sacrificando costos, para decirlo así. Siempre hay una variable que se mejora y otra que se desmejora, porque bueno, no hay un producto ideal. No para todo, por lo menos, sí es ideal para ciertas aplicaciones. Y dentro de los elementos rodantes están las bolas, están los rodillos simétricos, en este caso. Tengo aquí un rodamiento. Mira. Este es un rodamiento a rodillos simétricos. Fíjense, lo voy a desalinear. Y como los elementos rodantes son estos rodillos tipo un barrilcito, podríamos llamar. Hay otro tipo de rodamientos que son asimétricos, parecidos, que hay mucho instalado también acá en Córdoba. Rodillos cilíndricos, rodamientos de aguja, o con elementos de aguja, y rodillos cónicos. Dentro de eso hay otras familias de elementos rodantes que tienen otras formas geométricas, pero estas son las más comunes. Fíjense también que hay una proyección ahí en color de cuál es la sombra o la superficie de apoyo, que como les dije, de alguna forma vamos a tener una relación directa con la capacidad de carga y las RPM máximas de ese rodamiento. ¿Hasta acá alguien quiere comentar algo? Voy rápido porque es bastante el contenido e interesante lo del último, y esto también por supuesto, pero por favor, el que quiera o la que quiera preguntar algo, no lo dude o hacer algún comentario, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen bien el que quiere contestar? Sí, se perfecto. va entendiendo Por lo menos yo voy perfecto. de... Todo claro, Franco. Sí, todo claro, Franco, gracias. Fíjense, hablamos un poco de los elementos rodantes. Otra variable geométrica y física también que cambia las capacidades de carga es el punto de contacto que hay en un rodamiento. Y hablamos antes de las cargas. Bueno, una carga radial o un rodamiento rígido de bola soporta mucha carga radial, y nos vamos al otro extremo de un rodamiento axial. Tengo uno acá, que el punto de contacto, un segundo, no lo tengo abierto, que el punto de contacto es totalmente inverso, o sea, 90 grados, y va a soportar solo carga axial. Yo les voy mostrando que algunos, miren, vienen en bolsas Ziploc o envasados al vacío, por la fragilidad que tiene si ingresa algún contaminante. Yo estos rodamientos que ahora estoy manejando, después los tengo que limpiar, y los tengo que echarle algún lubricante o un antioxidante, porque la misma grasa, humedad de las manos va a hacer que se oxide si uno no lo cuida. Voy a tratar de, bueno, es imposible que no lo toque. Pero fíjense que acá hay un rodamiento axial, ¿sí? Como está acá en la figura. ¿Por qué digo axial? Porque si le aplico una carga radial, le podríamos decir que es así, se desarma. Este rodamiento solo soporta cargas en este sentido, en el sentido axial. Si yo le aplico una carga radial, se desarma. Este es el ejemplo que está acá abajo y se llama la línea 51.000.
Vamos a hablar de rodamiento axial con una designación que empieza siempre con el número 5, 51, 52 o 53.000. Y después los rodamientos que tienen diferentes puntos de contacto se diseñan dependiendo de la aplicación. Se elige el rodamiento dependiendo de la aplicación y en esta combinación, axial o radial. Después, esos que están ahí en la pantalla son los más comunes, pero también nos encontramos con algunas fabricaciones especiales y nos ha costado mucho ubicar un rodamiento que es para el grupo Arcor, que lo utilizan en Arroyito y en Tucumán, que es un rodamiento de 29 grados de contacto angular. Cuando lo quisimos suplantar por uno de 25, porque era lo que se conseguía, por supuesto esto con ingenieros por detrás que van validando estas cosas, nos dijeron no, no se puede, tiene que ser de 29, porque para eso fue diseñado, para esta máquina que es de alta velocidad, que va a 3000 vueltas, es un decanter que tiene el grupo Arcor en las dos plantas, como le dije, Córdoba y Tucumán, y es de 29 grados y no se puede cambiar. Que sean 4 grados, no importa, tiene que ser de 29. Así que Arcor tuvo que, bueno, esperarlo vía aérea, por suerte se lo conseguí en Estados Unidos y lo pudimos traer rápido. Pero voy tirando así como un poco la complejidad que puede haber en estas familias. Por eso es importante de nuevo que de acá salgamos sabiendo que hay mucho por detrás de los rodamientos y muchas variedades, y es importante que sea el rodamiento correcto porque son sensibles. Ya vimos elementos rodantes, ¿sí? Ahora jaulas. Dentro de las funciones de la jaula que les decía, fíjense, a ver en este caso, esta es la jaula, lo que está conteniendo ahí las bolas. ¿Sí? En el caso de este, se lo ve, es una jaula que está remachada, que también contiene las bolas. ¿Alguien me quiere decir o sabe para qué se usan o qué función puede tener la jaula? Fíjense acá, este es otro tipo de jaula, que también contiene los elementos rodantes. Para evitar el contacto entre los elementos rodantes, puede ser. Sí, evitar el contacto entre los elementos rodantes. Sobre todo por el Porque, giro de cada bola, ¿no? Porque si todas las sí, bolas giran para el mismo lado, genera un poco más de fricción, puede ser. el movimiento interno de la bola, así puntualmente haciendo un paréntesis, hay una figurita en Wikipedia que lo muestra bien, porque no es técnicamente así para adelante, podríamos decir, sino que va haciendo un movimiento aleatorio que responde después de ciertos ciclos a un parámetro, pero sí, digamos, a las dos respuestas correctas. Evitar el contacto directo de los elementos rodantes, porque la mayoría de los elementos rodantes son de acero. Y cuando hay contacto acero con acero, si no hay lubricante sobre todo, o si lo hay, pero hay mucha superficie de contacto, hay un desgaste prematuro y el rodamiento va a fallar antes. Entonces es importante la jaula para eso, para prever el espacio para el lubricante, para que los elementos rodantes no se toquen entre ellos, y sí para tener una alineación de los elementos rodantes también, un poco completando el comentario de que todas vayan para en el mismo sentido. Sí, eso sí, para mantenerlas equidistantes, eso otro es importante, porque si los elementos rodantes no están equidistantes, de nuevo volviendo al concepto de carga, no es lo mismo que toda la carga de un eje y de un equipo que está apoyado sobre un rodamiento se cargue sobre 20 bolitas, o sobre 7 para no exagerar, a que se cargue sobre 3, porque están mal distribuidas, o que se cargue sobre 15. Entonces permite la absorción uniforme de la fuerza alrededor del radio del rodamiento. Y para algunos rodamientos también es para poder contener los elementos rodantes, dependiendo de la familia, pero algunos sin la jaula se desarmarían en su totalidad, otros no. Pero esos son los principales usos. De nuevo, como dije, si la jaula no está, también es un rodamiento y también existe. ¿Qué beneficio va a haber cuando la jaula no esté? Volviendo a esta, si yo saco la jaula y ese espacio lo ocupo por más bolas, y esas bolas de nuevo implican mayor superficie de contacto, mayor capacidad de carga, y voy a tener mayor capacidad de carga.
¿Qué voy a sacrificar? Como les decía antes, velocidad, porque va a haber mayor fricción, va a haber mayor temperatura, me va a limitar la velocidad. Entonces las aplicaciones que un rodamiento no lleva jaula, puede ser algo de baja velocidad y alta carga, como puede ser un reductor, ¿sí? Un reductor en su eje de salida que va muy lento pero con mucha carga, puede ser suelen llevar rodamientos sin jaula. O también las cajas, bueno, las cajas reductoras de velocidad de los camiones, de los tractores, cuando se dice que van en baja o que van en la marcha la marcha inferior, que es para mucha fuerza y poca velocidad. Hasta aquí de nuevo, ¿alguna pregunta o algo, alguien quiere comentar algo? ¿De qué material es la jaula? ¿Es el mismo material que el Mira, rodamiento? eso va a depender, y acá tengo un rodamiento que es de plástico básicamente, y vidrio, y la jaula también de plástico. A tu pregunta, sigue esto. Las variantes de jaula más comunes, ¿sí? La jaula de poliamida es una de ellas. La jaula de poliamida, de nuevo, la función va a ser la misma para todas las jaulas, pero la de poliamida tiene una ventaja que, al ser un polímero, si hay una falta de lubricante, es menos agresivo para el elemento rodante, o sea, para el rodamiento. Entonces puedo decir que funcionan mejor en aplicaciones que pueda haber falla por lubricación, porque ya el acero, generalmente que son los elementos rodantes, con una jaula de poliamida es menos agresiva, y aunque falte lubricante, si bien va a fallar pronto, no va a fallar de forma catastrófica. Imagínense si no hay lubricante y las jaulas de acero, que son las jaulas más comunes, y hay un contacto entre el elemento rodante directo y la jaula, que siempre lo hay, pero hay una película de lubricante, al ser acero, se destruye, no quiero usar la palabra se destruye, pero la falla es más rápida, ¿sí? Entonces la jaula de poliamida tiene esa particularidad que funcionan bien bajo condiciones de lubricación marginal. Las jaulas de poliamida son livianas, y eso impacta un poco en la necesidad de la cantidad de energía para mover un rodamiento. Al ser más liviano, necesito menos energía, y eso implica menores consumos eléctricos, si lo queremos traducir así, mayor eficiencia eléctrica. Una de las desventajas que tiene es que soporta hasta 120 grados. Entonces, cuando tengo un rodamiento que tiene que ir a 200 grados, no puedo usar poliamida. De vuelta ahí, fíjense, siempre hay una solución de sacrificio o una ventaja y desventaja en los materiales. La poliamida tiene eso. Es liviana, pero no soporta mucha temperatura, y a su vez puede estar atacada, como cualquier polímero, como cualquier material, también a ciertos ambientes ácidos o ciertos ambientes químicos, que los rodamientos muchas veces trabajan en ambientes, no muchas veces, casi siempre en ambientes agresivos, y entre ellos puede ser algún químico que ataque la poliamida. Otro tipo de jaula que sí es la más común, que se sigue viendo, es la jaula de acero, que bueno, ya les mostré, los rodamientos anteriores eran jaulas de acero, que como ventaja tiene lo fácil de fabricar, lo barato, porque es la más común, soporta buena temperatura, hasta 250 grados, y sepan que, hablando de temperatura, siempre que un rodamiento tenga que soportar ciertas condiciones, todos sus elementos que lo conforman tienen que estar aptos para soportar esas condiciones, ¿sí? Así que si un rodamiento va a funcionar a 200 grados, la jaula, el lubricante, el sello y los elementos rodantes tienen que soportar esa temperatura. En este caso, la jaula de acero soporta hasta 250 grados. Como desventaja, que es más pesada, como desventaja, que es un poco más cara que la poliamida, y otra desventaja es que es agresiva, como decíamos, si hay alguna falta de lubricante. Bien lubricado, anda perfecto, pero con una falta de lubricante es más agresiva que la de poliamida, ¿sí? Y una tercera jaula bastante utilizada es la jaula de bronce o latón, que también ventajas y desventajas. La primera desventaja que digo es que es más costosa. Puedo agarrar que es un rodamiento que viene de las dos jaulas.
generalmente. Jaula de acero o jaula de latón, va a haber un 30% de diferencia en el conjunto, o sea, en el rodamiento, solo por ser de latón. O sea que desventaja es más cara. Pero técnicamente, para cuando lo justifica, el latón tiene propiedades físicas que funcionan mejor, por ejemplo, en aplicaciones que vibran. Imagínense acá en Córdoba que tenemos tantas canteras o cementeras que usan zaranda, se muele la piedra, después se lo va zarandeando para ir filtrando los distintos tamaños, se lo vuelve a moler, se lo zarandea. Esa vibración es muy agresiva para el rodamiento, entonces se utilizaba jaulas de latón, porque tenía buen comportamiento. ¿Por qué digo se utilizaba? Porque ahora también ya se ha superado eso y se han logrado aceros con tratamientos térmicos que suplantan el latón, abaratan un poco el rodamiento y le dan más vida a las aplicaciones vibratorias. Son jaulas especiales con tratamientos térmicos. Pero históricamente y todavía la jaula de latón funcionan bien para vibradoras. Otra vibradora muy común que veo y que contaba en la clase pasada, si alguien es de La Rioja, Chilecito, Mendoza, San Juan, donde hay pistacho o donde hay nogales o olivos, utilizan máquinas que abrazan al árbol y lo hacen vibrar. Contaba, yo lo había visto hacía, no sé, 30 años, no, 20 años en Discovery Channel. Esas máquinas que abrazan, vibran la máquina y cae la fruta. Esa vibración, que es constante, cada 5 minutos cambio de planta, esas máquinas están haciendo 2 o 3 hectáreas por hora en los olivos. O sea, que constantemente y 24 horas vibran ese equipo. Ahí utilizan jaula de latón o jaulas especiales. Otra desventaja es que es más voluminosa, ¿sí? Y eso puede tener en ciertas aplicaciones consecuencias o complicaciones para la lubricación. Si hay menos espacio, para decirlo así, el lubricante le va a costar entrar más y puede tener después un problema de lubricación por una jaula de latón. Entre otras cosas, también es muy atacada químicamente por ciertos aceites, fosfatos y sulfatos que llevan algunos aceites, también atacan este tipo de jaula. Y después, como les nombré, o esta del rodamiento de vidrio y plástico, o les nombré las especiales para jaula vibratoria, o acá traigo un ejemplo de jaulas para altas temperaturas, cuando funcionan arriba de 350 grados, ya no hay latón, no hay acero que soporte de forma eficiente, entonces se utilizan jaulas de grafito, que a su vez que va funcionando, esa jaula se empieza a microdesintegrar y ese grafito se utiliza como lubricante. Entonces en los hornos de galletita, en la fábrica que hay de galletas Camino Montecristo, los hornos de Arco, los hornos de templado, acá de la industria de metal mecánica, llevan aceros especiales, rodamientos especiales para alta temperatura. Entonces la jaula, de nuevo digo, es lubricante y a su vez tiene que soportar esa temperatura. Y de ahí, como puse acá abajo, hay otros tipos de jaulas, dependiendo de la aplicación. Les digo, distintos ambientes. Hay jaulas que están pensadas para el ataque del amoníaco, hay jaulas que están pensadas para el ataque de ciertos químicos, como nombraba la clase pasada, ácido crómico, que a veces se encuentra en ciertas industrias. Entonces hay, de nuevo, no infinidades, pero muchos tipos de jaulas. Y es un elemento crítico dentro del rodamiento. Así que el día que a ustedes le lleguen desde pañuelo, mantenimiento, una jaula de bronce y una de acero, aunque sea el mismo rodamiento, no es lo mismo, sea por precio o sea por eficiencia técnica, ¿sí? Hasta acá, ¿todo claro? Discúlpenme que hablo rápido, pero me gusta hablar. ¿Esos de grafito son los autolubricantes que se les llama así, puede ser? Puede ser, sí. ¿Qué digo? Sí, sí, debes hacer referencia a eso, los que se autolubrican, sí. Después hay otros que, por ejemplo, ya el lubricante viene incorporado de forma sólida, no es parte de la jaula, pero sí está incorporado como un material más sólido dentro del rodamiento.
pero este sería un rodamiento autolubricado. Que no es lo mismo que un rodamiento que no necesite relubricarse, ¿sí? Pero este es un autolubricado por el mismo rodamiento. Después ya cuando veamos la parte de sello y lubricación, te puedo contar que son los que no hace falta lubricar. Relubricar. Sí, relubricar. Después otro de todos los elementos rodantes que vimos son las obturaciones. ¿Sí? A ver si tengo algo por aquí fácil. Alcanzan a ver, este de vuelta es el mismo corte de este rodamiento, pero tiene sellos. Esta obturación que está acá, ¿alguien me puede decir para qué cree que sirve? Sirven para dos cosas. Una, para impedir el ingreso de contaminantes, ¿sí? Porque sería crítico que un rodamiento que gira 1200 vueltas o a 15.000 vueltas le entre una lana en las fábricas de sábana o un hilo de algodón, o que le entre un poco de arena, o que le entre cualquier contaminante a 8.000 vueltas o a 1200 vueltas. Sería bastante grave, para decirlo así, o va a fallar el rodamiento. Entonces el sello lo primero que hace es evitar el ingreso de contaminantes. Y otra de las funciones es evitar el egreso de lubricantes. Cuando un rodamiento viene ya con sellos, acá es cuando los rodamientos, se dice, son lubricados de por vida. ¿Sí? Entonces, miren, acá en mano está cerrado también una bolsa. Pero tengo un rodamiento que tiene sellos de chapa. En vez de goma como el de la figura, en vez de abierto como les mostraba este, son sellos de chapa. Si un rodamiento está sellado, se supone que no hace falta lubricarlo. ¿Sí? Son lubricados de por vida. De por vida, de la vida útil del rodamiento, ¿cierto? En algún momento va a fallar. Pero es común, también escuchamos que algunas personas dicen, no, este rodamiento tiene poca grasa. Yo estoy acostumbrado a sacarle el sello, le pongo más grasa y lo vuelvo a tapar. Perfecto, si él le funciona, bárbaro. Pero no sería lo correcto, no está pensado para que eso pase. Si el rodamiento falla por lubricación, así, es porque está mal diseñado, está mal dimensionado ese rodamiento, o algo está fallando. Pero si un rodamiento viene cerrado, no habría que lubricarlo. Sacarle el sello sería romperle la protección, y nunca, aunque vos seas prolijo y de la forma que sea, nunca va a quedar igual, y ya está roto el rodamiento y va a fallar antes. ¿Sí? Así que les aconsejo que no saquen los sellos. ¿Sí? Otras personas me han dicho, no, cuando lo uso un tiempo, le saco el sello, lo lavo, lo engraso y se lo vuelvo a poner. Perfecto, si le funciona, le doy la mano, pero no es lo ideal, y seguramente no funciona como funcionaba antes. Pero eso cada uno sabrá, o uno puede aconsejar, o lo sabrá justificar. Un poco lo que les dije, siempre los rodamientos que están obturados llevan grasa internamente. Así que prever que no sale el rodamiento o que no ingrese contaminante. Les nombré también los tres tipos de obturaciones más comunes, los dos tipos, sin obturación, de chapa o de goma, y acá hablo un poco ya de designaciones. 2Z cuando es de chapa, que esto está homologado a nivel mundial. 2Z cuando es doble sello de chapa, y si fuese chapa de un solo lado, sería una sola Z, y lo mismo pasa con los de goma, que son también los más comunes, podríamos decir. Y después de nuevo, dependiendo de la aplicación, materiales de Viton, de grado alimenticio, para que soporte ataques químicos, para que soporte mayor temperatura y demás, vienen distintos tipos de sello o diseños de sello, y distintos tipos de materiales, que van a estar expresados siempre en la designación. ¿Cómo voy a elegir de forma rápida una obturación? Va a ser, bueno, dependiendo de la velocidad. Como les dije, hay materiales que soportan menos velocidad radial que otro, alto o baja. El tipo de contaminación no es lo mismo
que yo necesito un buen sello para un rodamiento que va a estar trabajando en una calera o en un ambiente muy contaminado, a un material que va a estar, un rodamiento que va a estar trabajando en un, no sé, hemoderivado en el lugar donde envasan los medicamentos que fabrican ahí. Esa área es tan protegida que, bueno, el rodamiento ya está protegido por su propio ambiente de funcionamiento. Entonces, más bien pongo un sello que no sea tan eficiente en esta cuestión, pero sí que me dé otras características que me van a servir para un laboratorio médico. Y lo mismo para la temperatura, entre otras cosas, pero son los 3 parámetros rápidos que se suelen utilizar. ¿Algo para preguntarme acá? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, yo les pregunto, ¿por qué tendría un rodamiento sin obturaciones? Que dijimos que lo que me implica es proteger que no entre en contaminante o no se vaya el lubricante. ¿Por qué existe este rodamiento? Cuando trabaja en un ambiente lubricado, por ejemplo, una caja de velocidad. Exactamente, correcto. O a veces cuando está lubricado, obturado de un solo lado, puede ser que de un lado sea, como decís, la caja de velocidad que está lubricado de alguna forma, y del otro lado ya dé directamente al ambiente exterior y necesite protegerlo. Exacto. Otro concepto, y todo esto se ve expresado en la designación, por eso los traigo: jaula, elementos rodantes, sellos. Otro concepto es el juego interno. ¿Alguien escuchó hablar de rodamiento con C3 o sin C3, con C4 o con C2? Bueno, supongo que sí. Pero una característica importante es el juego interno, que es el espacio que queda entre las bolas y las pistas o los caminos de rodadura, que suelen ser micrones. A veces un rodamiento, de vuelta por el ejemplo, de un tamaño de una pelota de fútbol, ese espacio suelen ser 70 micrones, suelen ser 120 micrones, entonces es muy preciso. Ese espacio es necesario que sea el correcto para que en funcionamiento me quede lugar para la película lubricante. Si yo achico ese espacio, o lo dejo muy suelto, si lo achico no voy a tener la película lubricante y va a haber contacto directo, metal con metal. Si lo dejo demasiado grande, y hablando de micrones, no es lo mismo 120 que 70 micrones, si lo dejo demasiado grande va a haber vibraciones, microvibraciones a la percepción nuestra, que van a hacer que el rodamiento falle antes. Entonces eso también está todo normalizado bajo catálogo y bajo normas internacionales, que las designaciones y los juegos internos. Generalmente, cuando un rodamiento no dice nada en su designación, es juego normal, que hay que buscar en catálogo cuántos micrones son. Cuando es mayor al normal, será un C3, mayor a C3, C4, y así se habla, mayor a C4, un C5. Si un C5 tiene bastante juego, y donde se va a utilizar en un horno, que cuando está el rodamiento frío tiene mucho juego, pero cuando lo pongo en funcionamiento se dilatan los elementos rodantes, se dilatan todos los componentes, ese juego se achica y queda el justo para la película lubricante, ¿sí? Entonces, de vuelta, y pasa mucho, ponen rodamiento que necesitaba un juego interno C3, y en vez de durarle 8 meses, le dura 4. En vez de durarle 3 años, le dura 1 año y medio. Y a veces no lo saben y dicen, no, el rodamiento falló antes, o el rodamiento era de mala calidad, y termina siendo que no pusieron el rodamiento correcto. Es importante que respeten lo que dice el fabricante, lo que dice el manual de cuál es el rodamiento correcto. Después uno lo puede orientar y podremos, o quien sea, orientarlo de si es mejor un C4 o un C2, si no lo supiesen. Pero si no, hay que respetar lo que dice el fabricante. Hoy me pasó que una cementera que amplió su línea de producción acá en Córdoba, compra unas máquinas alemanas, y en el catálogo no dice si es C3 o juego normal o C4, ni siquiera dice el número de rodamiento.
Entonces pudimos, por las medidas del plano, sacar el número de rodamiento, pero el juego interno no lo podemos saber por plano. O sea, ya hablé con los ingenieros de aplicación, hicieron ciertos cálculos de la aplicación, era un ventilador acá, bueno, para Holcim, de cómo estaba refrigerado, de las tolerancias que estaban especificadas en el eje de este ventilador, y además ellos conociendo tantos ventiladores de cementera, determinaron que aunque no lo diga el manual o no lo diga el fabricante, están seguros que hay adentro un rodamiento C3. Y el de mantenimiento sabía que es importante saber si es C3 o juego normal, porque no es lo mismo, y si para Holcim son muchísimos costos, y hablemos de dólares para ellos, así que están muy siempre al fino con los rodamientos de las empresas de producción continua, como con otros productos, ¿sí? Acá hay un ejemplo también. ¿Qué pasa si el juego interno es mayor al normal? Lo ideal sería que la carga esté distribuida en estas bolas, y si es mayor al normal se me van a juntar, bueno, al revés, se van a juntar bolas y se distribuyen sobre mayor carga, mayores bolas o menores bolas. También es importante eso del juego interno, que es suelto o no, para decirlo así. Y la última variable que queda expresada en las designaciones es la conicidad. No es lo mismo montar un rodamiento en eje cónico o en eje cilíndrico. No hay mucha variedad. O va sobre cilíndrico o va sobre cónico con una sola conicidad, que es 1 en 12, perdón, con 2 conicidades, o 1 en 30. Tiene sus ventajas y desventajas montar en cilíndrico o cónico. No voy a profundizar ahora, pero sí existen las dos variedades, y de nuevo, en la designación queda expresado. El día que tengan que montar sobre un eje cilíndrico y ponen un rodamiento cónico, ahí no lo van a poder poner. Así que ha pasado mucho también que el pañolero, el de compra o el de mantenimiento, no informó bien la designación, y eso demoró la producción. O costos de rodamiento que ya no sirven para esa planta o para esa empresa. ¿Alguna pregunta hasta lo anterior? ¿Del juego interno? No, por mi parte no. No, por el momento no, se entiende todo. Bueno, rápidamente también acá una cuestión de la precisión de los rodamientos. Un rodamiento estándar de primera marca, si dicen que es de diámetro interno 50, bueno, máximo la tolerancia bajo norma es que sea menos 15 micrones de diferencia con el diámetro nominal. Algo estándar. Algo de precisión que se utiliza mucho en Córdoba, acá en los tornos CNC, de Fiat, Volkswagen, donde sea, la mayoría lleva P4, que implica que ese rodamiento, si era de 50, máximo puede tener una diferencia de 7 micrones. Y hay aplicaciones que necesitan rodamientos que tengan exactamente el mismo diámetro. O sea, que los rodamientos de precisión se los mide uno por uno, y en láser se les escribe menos 5 micrones, menos 4, menos 3. Entonces hay algunas máquinas o algunos tornos numéricos que necesitan que el conjunto de rodamientos, que suelen ir de A2 o de A3, sean los tres con menos 4. No puede ir uno de menos 6 y otro de menos 4 micrones. Tiene que ser el mismo y exactamente lo mismo para que ese CNC funcione de forma correcta. ¿Sí? Así que también, esto de las primeras marcas siempre lo van a respetar, pero es importante saber lo que son así sensibles en su micronaje. Y cerrando así en cuestiones generales, ¿cómo voy a elegir un rodamiento? Primero, que el que diseñe máquinas, bueno, tendrá que hacer cuántas RPM va a necesitar su aplicación, cuánta fuerza va a transmitir el eje, y ahí buscar el diámetro del eje, y ahí buscar el rodamiento del diámetro de eje que mejor se asimile a lo que yo necesito. Pero nuevo, no es lo mismo un rodamiento que va en una turbina eólica a un rodamiento que va en una moladora de mano. No es lo mismo un rodamiento que va en una cabina de un transbordador que tiene ese no sé si silencioso, pero sí seguro que liviano, a un rodamiento que va en un motor de una, no sé, una fábrica de galletitas, para volver a nombrar lo mismo. Así que
el espacio que tengo disponible, la velocidad, la precisión del equipo, las cargas que van a soportar, la vida. Es decir, yo siempre doy el ejemplo, una licuadora de casa que le usamos 20 minutos a la semana, no es lo mismo ese rodamiento a un motor eléctrico que va a estar funcionando 24 horas. Entonces, el fabricante va a determinar, yo quiero que mi rodamiento dure 25.000 horas, o quiero que mi rodamiento dure 250.000 horas, ¿sí? O 7 horas, como puede ser la licuadora de mi casa. Y así con algunas otras variables generales que hay para el factor de selección. Para esto hay software, para esto hay también muchas tablets y manuales, pero también se ha ido avanzando en la digitalización y los cálculos por software. Siempre quedan validados por alguna persona, pero hoy los ingenieros se basan mucho en las simulaciones de elementos finitos y en software especiales para estas aplicaciones. Y redondeando ya en familia, fíjense, un rodamiento rígido de bola va a tener mucha capacidad de carga radial, poca capacidad de carga axial. Un punto de contacto preciso, entonces van a ser silenciosos, altas velocidades porque hay poca fricción. Acá hay un corte de un motor eléctrico con 2 rodamientos rígidos de bola. Otra familia de rodamiento en el corte era el que les mostraba acá, que es muy utilizado en la industria, que tiene mucha superficie, mucha capacidad de carga al tener mayor superficie. Al ser esférico le llamamos, fíjense que yo lo desalineé casi en su totalidad, y lo podría volver a alinear. Soportan desalineación estos rodamientos, y eso es porque algunas aplicaciones van con ejes que no paran de oscilar, y el rodamiento tiene que estar pensado para que soporte esa desalineación. ¿Sí? Otra familia más de rodamientos. Acá hay una bomba de lodo, en donde por el tipo de aplicación necesita altas cargas y desalineación. Y fíjense que hay varios rodamientos, un conjunto. Acá hay un doble hilera de rodillos esféricos, y acá hay uno, yo diría que 2 rodamientos de contacto angular a bolas. Porque uno va a soportar la carga radial, y los rodamientos de contacto angular, la carga axial y un poco de radial. Y el último ejemplo así cortito de las familias es un rodillo cilíndrico, donde voy a tener mucha capacidad de carga. Imagínense de nuevo un reductor, un motor eléctrico grande, donde el peso del eje tiene que estar soportado por un rodamiento, una aplanadora de la que vemos que pasan aplanando las calles o preparando para ser asfaltadas. Ahí hay mucha carga y el rodamiento tiene que soportar mucha carga. Entonces vienen familias de rodamiento especiales para eso. A ver, creo que tengo uno acá. Fíjense, este es un rodamiento, como les decía, de agujas, pero de rodillos cilíndricos. Soporta mucha carga axial, pero si yo le aplicaría mucha carga radial, si yo le aplico una carga axial, se desarma. Está pensado solo para cargas radiales. ¿Sí? Este es un rodamiento de aguja o cilíndrico, o rodillos cilíndricos. Un ejemplo, un reductor un compresor a tornillo, que soportan mucha carga radial. Y acá hay rodamientos de 4 puntos de contacto. Y así como les digo, muchas familias de rodamiento, contacto angular, doble hilera de contacto angular, rodamientos de bola rótula, rodamiento de 4 puntos de contacto y otros más en bolas. De rodillo pasa lo mismo, rodillos cilíndricos, rodillos cónicos, doble hilera de rodillos esféricos, línea 22.000, línea 30.000, línea N, le llamamos en las designaciones, un doble hilera de... No, este es un simple hilera de rodillos axiales o rótula. Esta es la foto de una extrusora. El dibujito, perdón. Y así,
Rodamientos agujas, recién les mostré, las crapodinas, línea 51.000, los rodamientos axiales. Rodamientos también axiales, pero al rodillo, en vez de bolas, como les mostré primero. Autocentrantes, muy utilizados. Son a bolas, pero tienen el aro exterior bombé o esférico para dar propiedades de desalineación. No son precisos, pero son fáciles de montar, son económicos. Entonces también hay muchos acá. Y luego, ya redondeando creo toda esta parte, siempre les hablé de las designaciones y es importante. Fíjense, a ver, en todas las cajas o los rodamientos hay una designación alfanumérica. Entiendo que ustedes la están viendo al revés por la cámara, pero no importa. A ver no sé si se va a alcanzar a ver, pero ahí está grabada la designación, siempre de un solo lado. Y también acá en la caja. Fíjense todas las letras y números que a veces tiene. Muchas de estas letras y números son agregados. Siempre van a estar estas características que dijimos, elementos rodantes, jaula, conicidad, sellos. Y después son otros agregados que para eso está en el manual. Pero es importante rápidamente identificar la familia y estas características. Después, bueno, Google lo sabe todo y los manuales también, así que no es tan difícil ya encontrar qué significa. Pero cada letra o cada número cambie o que esté impreso ahí por algo es. En las designaciones que son todas alfanuméricas, y ahora el que está en contacto con rodamiento, 6203, 22.330, 23.230 como el ejemplo, JAR 205, NU 311, esas son designaciones y quedan expresadas. Con el primer dígito, la familia. Si no es lo mismo un rodamiento que empieza con 6 a que empieza con 2. Ya digo, bueno, ¿es un doble hilera de bola o es un rígido de bola de simple hilera? Acá tenemos la familia, ¿sí? Esto en los manuales está también y fácil de googlear. El segundo dígito me da una relación del ancho, no en milímetros, sino de decir un 23.230 es más ancho que un 21.230. Lo mismo pasa con el tercer dígito, un 23.230 es más alto que un 23.130 o es más chico que un 23.330. ¿Sí? Todo esto está normalizado, está bajo norma ISO. El 95% de los rodamientos está bajo designación normalizada. Después aparecen las especialidades que bueno, cada uno tiene su propia norma o algunos fabricantes especiales también. Y la única medida que pueden tomar en milímetros es saber cuál es el diámetro de la pista interior, que multiplicando los dos últimos dígitos por 5 me den milímetros, siempre y cuando sean en milímetros los rodamientos, porque hay por supuesto en pulgadas, por 5 te da el diámetro. Entonces, un 23.230, como está en la filmina, va a ser de eje donde va montado, o el aro interno tiene 150 milímetros. Acá en Córdoba es común vender, muy común, o que la industria consuma rodamientos que terminen con 30, que terminen con 48, las canteras que terminen con 64, sé que el eje es de 340 milímetros, Holcim tiene rodamientos que terminan en 80, o sé que sería 400 milímetros. Holcim también tiene rodamientos, tendrán aro exterior, 1,60 m. Y las mineras, rodamientos de 4 metros, he visto acá en Córdoba, en las turbinas eólicas llevan rodamiento de 4 metros aproximadamente. Entonces, esos rodamientos muy grandes, o miren, les voy a mostrar uno, o muy pequeños, son los que están fuera de la norma. Fíjense, si alcanzan a ver este rodamiento, qué difícil que es tenerlo en la mano. Miren las bolitas. Se me pierde en la mano. Este rodamiento capaz que tiene diámetro interno 2 milímetros y diámetro externo unos 4 o 5.
Entonces también hay rodamientos miniatura que se salen de esta regla. Como les dije, acá en Córdoba es común encontrar rodamientos para la industria sanitaria, farmacéutica, los tornos de los dentistas, el laboratorio de hemoderivados utiliza mucho también. Gracias. Rodamientos literalmente de miniatura. Imagínense las bolas que hay acá adentro, pequeñísimas. Un resumen rápido de lo que les decía en la designación. ¿Alguna pregunta en designación o alguien quiere comentar algo o tirar algún número que ha trabajado alguna vez? Yo, Bueno. Franco, trabajo estoy haciendo una pasantía en la parte de compra de Fiat, y sí, lo que más tiene en circulación son los 6000, y bueno, se trabaja mucho también con la marca SKF, así que adhiero ahí un poco a lo que estabas comentando. Sí, ahí en Fiat tienen mucho, o tenían mucho más antes, pero desde que no está la parte de FTP o la que fabricaba cajas, pero donde Sí, había muchos tornos, muchos CNC, usaban mucho la línea 7000, que es sí, contacto angular 7205, 7208, y eran de precisión, de contacto angular y de bolillas de cerámica y no de acero. mira. Y a veces con esta precisión P4A que hablábamos antes. Fiat tenía y tiene todavía muchos de esos rodamientos. Tal cual. Gráficos resumen de esta capacidad de carga dependiendo del elemento rodante. Fíjense cómo hay un doble hilera de bolas, perdón, de rodillos que se utiliza mucho en la minería. La industria pesada soporta mucha carga, desalineación, suelen ser aplicaciones robustas, versus un rígido de bola que soporta poca carga en comparación del mismo tamaño de rodamiento. Y en velocidades pasa algo lo mismo. Fíjense algo de preciso el contacto chico, como les decía. Acá lo estoy comparando versus algo que soporta fuerzas axiales y radiales combinadas y además mucha carga y además desalineación. La velocidad es baja, o ni hablar que es toda radial, entonces ya no hay precisión y no lo puedo llevar muy altas velocidades a este rodamiento que les decía que se desarma. Siempre los rodamientos van a fallar, eso está claro, no hay un rodamiento ideal, entonces tarde o temprano fallan. Lo que buscamos siempre es que fallen lo más lejos posible, o que sepamos cuándo va a fallar. Porque si sabemos cuándo va a fallar, nosotros nos podemos anticipar a la compra, nos podemos anticipar el cambio, nos podemos anticipar a una rotura catastrófica. Digo catastrófica, a veces se rompe un rodamiento que vale 2.500 pesos. Pero se rompió sin que yo lo prevea, eso me trabó el sistema de engranaje y me hizo saltar un diente del engranaje, capaz que vale $5.000 el engranaje nuevo, por culpa, para decirlo así, un rodamiento que valía 2.500 pesos. O a veces hay ejes en los reductores grandes de la industria pesada que no se pueden fabricar acá en Argentina. Entonces se rompe un rodamiento, te rompe el eje y hay que esperar 20 días de fabricación en Europa, y a su vez un costo de $10.000 un eje. Denme un segundito, por favor. Aprovecho para decir que en general todo aquello que quieran pueden desmutarse, como lo ha dicho el ingeniero Brunelli, y es importante que puedan salvar dudas, los comentarios que deseen hacer, es importante que lo hagan para una cuestión de poder tener, digamos, saciar las consultas con él porque es una persona que está en el tema. Así que desde ya los incito a eso, desmutarse y preguntar. Siempre que un rodamiento falle, debería fallar por fatiga. ¿Qué digo fatiga? Y siempre doy el mismo ejemplo: cuando uno agarra un alambre y lo quiere cortar con la mano,
el alambre, lo empieza, le hace un rulito, tac, tac, lo mueves, empieza a tomar temperatura, se empieza a rigidizar, y eso en la estructura cristalina interna se empieza a trabar, para decirlo así, se fragiliza y se rompe. Eso es rotura por fatiga. Eso sería lo ideal, que falle un rodamiento. De tantas veces que lo usé, flexo, se rompió, se descascarilla, ya esa cascarilla pasa a ser un contaminante que, de nuevo digo, a 3000 vueltas, a 300 o a 15000, pasa a ser una falla catastrófica y podemos terminar con un rodamiento así, totalmente pegado, destruido, y seguramente partió algún componente mucho más costoso que un rodamiento. Y sobre todo si para la planta, si para la línea. Eso en la teoría. Y después esto viene en la práctica. ¿Qué está pasando en los rodamientos de la industria? El 14% falla antes de lo previsto porque lo montan mal. Lo golpean, porque lo calientan de forma incorrecta, porque no usan el método o los elementos correctos para el montaje. Entonces también, como ingeniero industrial, si alguna vez detectan o les toca detectar que hay muchos consumos de rodamiento o que hay una línea que se rompe de forma seguida, bueno, revisemos el montaje. ¿Cómo están haciendo el método de montaje y desmontaje de rodamiento? ¿Qué pasa con la lubricación? No es lo mismo lubricar, como dice el manual, lubrico 3 gramos por día, a que, bueno, fui, le metí 2 bombazos y fueron 4,5. No es lo mismo. O en vez de poner 3 gramos, le pongo 1,2. No es lo mismo. Entonces hay muchas fallas de rodamiento de forma prematura por una mala lubricación. Porque el lubricante no es el correcto, porque no lo puse cuando tenía que ser. Digo, no es lo mismo que la máquina esté andando y tenga que lubricar cuando la máquina esté parada y lubrique. Que el lubricante no sea el correcto. Por eso hay una variedad de lubricantes también distintos. Por eso los rodamientos vienen con lubricantes distintos. Yo les dije, bueno, un lubricante que soporte 200 grados no es lo mismo uno que soporte 150. Así que hay que considerar la lubricación, la contaminación y la fatiga. En la lubricación y en la contaminación está el 50% de las fallas prematuras. Entonces, lo clásico es que vayamos y preguntemos, a ver, ¿cómo está el sello del rodamiento? ¿O cómo lo estás protegiendo? Porque la protección del rodamiento impide que salga el lubricante y que ingrese el contaminante. Entonces, las fallas hay que atacarlas por ahí primero. Fallas frecuentes, fallas recurrentes, cómo lo están lubricando y cómo lo están protegiendo. Y fatiga, esto también, fallan por una fatiga prematura, para decirlo así. Esto lo voy a dejar que hable más el ingeniero de SKF, que pronto se va a conectar. ¿Qué hora es? Bien, ya ahora en 15 minutos le digo que se conecte. Luego, los requisitos de almacenaje, como todo, limpio y ordenado. Contaba el otro día también que un clásico ejemplo en Tucumán, que un ingenio produce de mayo a septiembre más o menos, cosechan caña de azúcar, o hasta agosto, habría que ver, diría que hasta septiembre. De mayo a agosto tienen que, toda la producción del año del azúcar pasa en esos 5 meses. Se les rompe un rodamiento que la planta trabaja 24 horas, y es como un costo alto de vuelta. No es cuánto vale el rodamiento, sino cuánto dejaron de producir, cuáles son los costos fijos, o algunas industrias cuánto dejaron de vender, que eso implica ganancia directa. Entonces en Tucumán hace unos años tenían listo el rodamiento, era el rodamiento que correspondía, era cónico, era juego C3, lo tenían en stock, todo bien prevenido, bien previsto. Cuando lo fueron a cambiar y a buscar el almacén, claro, se había pasado 1 año y medio el rodamiento almacenado, que está bien, no sería grave, pero en Tucumán se pasó 2 veranos el rodamiento donde la humedad ambiente 90-95% y hace entre 30 y 40 grados, bastante frecuente, el rodamiento estaba totalmente oxidado, así que no lo podían poner. Y ahí, por suerte, y porque se resolvió fácil, Buenos Aires, un avión a San Miguel, listo, en 10 horas tenía un rodamiento de vuelta. Pero a veces pasa que el rodamiento no está en Argentina, que el rodamiento no está en Córdoba, no está en Buenos Aires, no está en Europa, no está en Estados Unidos, hay que mandarlo a fabricar,
y podemos tardar 6 meses, 9 meses, hablando de piezas especiales, 1 año y medio. Entonces, estar atento a esos pequeños detalles, o acá en Córdoba los de precisión, los de contacto angular, a veces no hay, y hay que traerlos de Europa vía aérea y tardamos 20 días. A veces hay tornos que están parados, y cuando Fiat estaba full producción, a nosotros como proveedor nos contaban las costillas y le entregábamos en 1 hora y media o 2 horas y cuarto. Así, violentamente, 40 minutos era, o eras el mejor proveedor o eras el peor proveedor. Así que atento a cómo uno lo almacena también. No voy a profundizar en esto, pero orden y limpieza está más que claro. Bien, bueno, básicamente terminamos en lo que son conocimientos generales y habría para hablar muchísimo más, pero hay bastante cosas, muchas más para hablar. Entonces digo, hasta lo que vimos acá, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Se quedó con alguna pregunta? Estamos bien con el tiempo, así que no duden en preguntarme. Le voy a ir escribiendo a José. El de SKF para que se vaya conectando. Bueno, en ese universo que hay de rodamientos, voy a hablar un poco de nuevas tecnologías, y en otras clases hablaba de muchas nuevas tecnologías aplicadas a rodamiento, es decir, bueno, rodamiento de cerámica, rodamiento de grado alimenticio, rodamientos para altas temperaturas, rodamientos para alta contaminación, donde el material es acero, pero a su vez tiene sintetizado un material de alta dureza que se utiliza en la minería. Vienen rodamientos, digo, como nuevas tecnologías, rodamientos bipartidos, que en vez de ser sólido como este, que tengo que ingresar por la punta del eje, sucede que en algunos equipos, en algunas mineras, o acá mismo en Córdoba, a veces para acceder a un rodamiento, tardo, que les contaba, 3 días en desarmar un equipo, acceder al rodamiento, listo, tengo un rodamiento, lo cambio en 2 horas. Pero me llevo 3 días, contrato una grúa, contrato especialistas, tercerizar el servicio, y para eso se inventaron, bueno, rodamientos bipartidos, que no voy a profundizar porque quiero que veamos más de otras nuevas tecnologías. Lo único que voy a decir acá en CARP, rodamientos CARP, rodamientos donde el elemento rodante tiene una forma de toroide, que esto me permitió, no a mí, sino al mismo rodamiento, soportar desalineaciones, y esto se inventó hace 10 años, pero no está tan popularizado todavía, pero se van haciendo cambios de tecnología. Permitió desalineación y permitió desplazamiento, cuestiones que antes un rodamiento sí lo permitía, pero algo sacrificaba. Y estos rodamientos toroidales, que se inventaron hace ya 10 años, y el año pasado venció la patente, así que se los va a ver más, los había inventado SKF, y ahora cualquier marca los puede fabricar, pero estaban protegidos por 10 o 15 años. Estos rodamientos CARP, lo que les quiero traer el ejemplo, les voy a poner un video, y después les voy a traer el ejemplo de cómo a una cementera, cambiando, utilizaban este tipo de rodamiento inventado hace 45 años, le hicimos poner CARP, y mejoraron mucho su producción y los costos directos, y lo hemos documentado. Miren, les doy acá un videito de cómo es una aplicación rápida de rodamientos.
Fíjense que por efecto de la flexión, como lo permite la desalineación, y en caso de incrementar la temperatura, acá permite el hecho de que pueda correrse, desplazarse y dar lugar al aumento lineal del eje, es decir, las dimensiones del eje. Exactamente. Eso que estaba solucionado, bueno, absorbe la dilatación, traía como contra que ese movimiento generaba corrosión de contacto, se llama. Y eso hace que el rodamiento dure menos de lo que debería durar, porque hay un óxido que se forma, que ocupa más espacio que el aire que antes estaba libre, y eso genera microtensiones que hace que el rodamiento falle antes. Un óxido, bueno, no tengo ningún ejemplo acá, pero hace una capita de óxido, para decirlo así. Con el rodamiento CARP, eso se soluciona. Lo que les voy a mostrar después, un caso real acá. Hicimos el cambio de tecnología. Ahora en el aumento de temperatura, fíjense que lo que se desplaza es el área interno. Estoy tocando algo sin querer. Fíjense ahí, esto aproximadamente, bueno, en una turbina eólica, en el eje de la turbina. Estos son algunos ejemplos que se ha podido reemplazar por los CARP. Andrés, bueno, eso es un poco el ejemplo del CARP. Ahora vamos a hablar nada, de la propia realidad de Argentina. Andrés, levantaste la mano, no sé si querés preguntar algo. Fue sin querer. Bueno, aprovecho entonces la pausa. Entiendo que ya está en línea José Charete, que es el ingeniero de aplicación, bueno, que ha estado mucho tiempo como ingeniero de aplicación dentro de SKF Argentina y que le pedí que participe y como siempre, como resuelve todo y su vida y su diario con la mejor intención. Está ya en línea, ¿cierto, José? ¿Estás por allí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Franco, por el espacio. ¿Cómo vienen con la charla? ¿Cómo vienen con los rodamientos? Roberto, estás muteado, ¿eh?
Bien. Muy bien, venimos muy bien con la charla, como con menos fricción, todas las cuestiones que nos proveen los rodamientos. Está bien, se va solucionando, está bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos por estar presente y desde ya te agradezco la deferencia de estar acá. Sé que es a pedido del ingeniero Franco Brunelli, pero es importante poder proveerle todo lo que se vive en la industria hoy a la gente que se está capacitando. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio. No sé, Franco, si estás presentando vos o vas a continuar presentando vos. Y si querés, no sé, ¿querés que comencemos con la parte de remanufactura de rodamientos? ¿Querés que veamos algún caso particular? Justo ese ventilador que está ahí, les comento un poco, fue una de las soluciones que justo estaban charlando, justo me sumé cuando estaban hablando sobre los beneficios que trae el rodamiento CAR. Bueno, eso que ven al costado en la imagen es un ventilador chiquitito, el chiquitito que está sobre las 4 patitas, que lo que hacía era enfriar los soportes de los rodamientos, ¿sí? Los rodamientos estaban trabajando a mucha temperatura en este ventilador, un ventilador que era de la salida del horno de calcinación de una planta de cemento. Y en este caso puntualmente lo que les pasaba era un poco lo que les estaba comentando Franco, ¿no? Que los rodamientos, por no poder, o sea, una vez que van absorbiendo dilatación, se contraen, se dilatan, se contraen, se dilatan, se genera corrosión de contacto en el aro exterior, e incluso un cierto desgaste en el cual se genera un escalón en el aro exterior del rodamiento, y llega un punto en el que se traba. Entonces se empiezan a generar cargas axiales que hacen que el rodamiento falle o que de alguna manera también comience a girarse, ¿no? Los ventiladores es muy común que aparezcan cargas de desbalanceo porque se le van pegando suciedad a los álabes de los ventiladores. Entonces estas cargas de desbalanceo hacen que el aro exterior se rote y se gire. Y bueno, una de las soluciones que optamos acá en este cliente fue montar un rodamiento CAR. Le hicimos los cálculos pertinentes de cuánto iba a durar. Nosotros en ese momento habíamos hecho un cálculo muy, muy conservador de 3 años y medio más o menos. Y bueno, y efectivamente colocamos el rodamiento CAR, lo fuimos a montar, cambiamos los soportes que en ese momento funcionaban con grasa por aceite. Y bueno, y colocamos unos rodamientos con tolerancia en el aro exterior de ajuste, ¿sí? de apriete, de interferencia, para que el aro exterior, si el rodamiento se desbalanceaba, si el ventilador se desbalanceaba, perdón, no tuviera problemas de giro de aro exterior. Así que bueno, no sé si todavía este ventilador sigue funcionando, creo que sí. Creo que iría por el... Funcionando y debe tener ya 4 o 5 años más. Sí, 5 años creo que va. Dudé de si estaba funcionando o no, porque sé que en esta planta armaron 1 o 2 líneas nuevas de cemento, entonces no sé si sigue activa esta línea puntualmente. Pero bueno, sé que hace 5 años que estaba funcionando. La última vez que hablé con el cliente, le pregunté cómo venía el nivel de vibraciones y me dijo que estaba perfecto y que no tenían pensado hacer un reemplazo. Así que bueno, estábamos a la expectativa de ver cómo iban las vibraciones de este equipo, ¿no? Y lo interesante de esto y aplicado también a cómo les vamos a mostrar con José una solución documentada de un documento oficial que fue y se le dijo al cliente, bueno, vos estás, un ventilador industrial, fallaba cada 6 meses, tenía una parada de planta de $35.000 la hora. Entonces cada 6 meses creo que tardaban, no sé si eran 4 o 5 horas en cambiarlo, no era mucho para decirlo así, pero muy alta la parada de planta. Entonces, bajo el relevamiento más los cálculos de ingeniería, se le dijo, pone un CARP, invertí en un CARP, que la inversión no era menor, para decirlo así, pero sí, $20.000 no es mucho. ¿Y qué se le demostró al cliente? Y les vamos a mostrar lo oficial, así el documento oficial, que ese CARP, que le duraba, perdón, ese rodamiento que le dura 6 meses, le iba a durar 36 meses, se iban a evitar estas paradas de planta, y había un ahorro de $190.000 invirtiendo 20.000. O sea que eran los 210.000 menos el costo del material, se le bonificó
cierto asesoramiento porque es parte del servicio que da SKF Argentina. Y esto pasó, se volvió a los 6 meses, el rodamiento funcionaba. Se volvió al año y medio, se volvió a los 3 años y después de que pasaron esos 3 años, y no fue hace mucho, como decíamos, esta planta cementera de San Luis accedió como a, decir así, firmar un documento donde certificaba que la solución que se le había planteado le había generado todos esos ahorros. Entonces, súper interesante cómo mostrar esto. No es un gasto, porque sí nos plantearon, bueno, a ver, voy a gastar $20.000, y fácil y rápidamente se le demostró que se iban a ahorrar cerca de $200.000 en 3 años. Entonces, estas nuevas tecnologías, eso es lo que permite que no sea un gasto, que sea una inversión, que sea eficiencia en la productividad. Miren, les voy a mostrar rápido. Ya vuelvo a compartir pantalla de vuelta. Tengo acá, la voy a pasar rápido, pero la solución documentada. Esta. Porque fue un documento formal, ¿lo están viendo ahí? Sí, ahí se ve, Franco. Bueno, puso el gancho José, acá también está su nombre por ahí, José Luis. Un poco la foto, la descripción del proyecto, esto, un ventilador cada 6 meses, a veces hay que explicitarle eso al cliente para que lo vea, el costo de los servicios de mantenimiento, qué se esperaba, 36 meses, cuánto costaba, lo que ya les resumimos, ¿sí? Cuál era la inversión que iban a hacer, cómo era el retorno del mismo, un aumento de los tiempos medio buen funcionamiento del 500%, qué iba a pasar, che, acá abajo con rótulo documentado y firmado por José y por mí en el caso cuando correspondió, un ahorro de $190.000. Esa es la forma que se le agrega el valor al producto, el valor al rodamiento. ¿Lo tengo o no lo tengo? Eso ya es un modelo muy viejo hoy. Las empresas, para que vos seas proveedor, te están pidiendo este tipo de soluciones. Nosotros, cuando tomamos contrato con Cemento Avellaneda, con Holcim, con el grupo Arcor, además de decir, bueno, lo tenéis en stock, el mejor precio, ¿cómo me das beneficios como empresa? Y ahí es donde la ingeniería aplica mucho, ¿cierto? Y acá toda la capacidad que hay de José y del equipo de ingeniería permitieron que se sigan Sí. tomando contratos de abastecimiento. Algo importante, Franco, que mencionaste es que, y que es interesante, es que cuando hay equipos críticos de este tipo que generan paradas de producción, por lo tanto pérdida de dinero en este caso, estos montajes, estas soluciones, estas horas invertidas de ingeniería de aplicación en este caso, son horas bonificadas, ¿no? O sea, si el cliente después logra hacer la inversión, son horas que la mayoría de las veces no se cobran, solo se cobra el producto, ¿sí? Cuando se vende. Y bueno, y obviamente necesitamos la validación de nuestros clientes. Este proyecto no solamente permitió hacer la modificación de este ventilador puntual en San Luis, en una de las plantas de San Luis, sino que después se replicó en diferentes plantas del cliente, no solamente de Argentina, sino de otros países también, ¿no? Eso es importante conocerlo, ¿no? Porque toda la gente de mantenimiento, nos guste o no, es un mundo chico, y la realidad es que estuvo bueno que esta solución de alguna manera se pueda replicar en otras plantas y en otros clientes, ¿no? Sí, excelente fue ese trabajo. Y un poco pasando lo último que le decía, que vamos a ver lo que es nuevas tecnologías, la famosa industria 4.0 y de green business y de la remanufactura de rodamiento o la repotenciación de rodamientos, que hoy a José, después de haber pasado por ingeniería de aplicación y creo que todavía seguro sigue metiendo un poco sus conocimientos ahí, está a cargo de un centro de remanufactura que hay dentro de SKF, y antes de darle la palabra a José les voy a explicar porque lo quiero vincular también con la industria 4.0 aplicada a rodamientos. Cuando le digo hace 3 años en la clase ya dije, che, miren que se está empezando a hablar de industria 4.0, conectividad,
Ni hablar el año pasado y ni hablar este año que con la pandemia, pero no solo por eso, sino por el avance natural que venían estas cosas, está full. Solo para recordar, y lo tienen que haber visto en otras materias, se llama Industria 4.0 porque se la plantea como la nueva revolución en cuestiones industriales. La primera fue cuando se inventó la máquina de vapor, se utilizaba el carbón, las textiles, el ferrocarril. Luego pasó ya cuando Henry Taylor, y lo habrán visto en Administración 1 o en Pensamiento Sistémico, se hizo la producción en serie, se facilitó con el telégrafo la comunicación, que fue una revolución también aportando a la industria. La tercera revolución pasó en los años 70 con la automatización de las cosas, y fíjense, 90, 100 años entre una y otra revolución. Y la cuarta, podemos diferenciarla ahora, hace 30 años, respecto a la última, es la conectividad de las cosas, la automatización, la integración, la digitalización de software, la digitalización de la información, y bueno, y que podamos integrarlo de todas formas. Fíjense un poco lo que les decía, es multidisciplinario esto. También se lo suele escuchar en la internet y las cosas. ¿Vieron hoy el lavarropa? Algunos tendrán un lavarropa con Wi-Fi y otros tenemos monitoreado plantas de Holcim desde el teléfono, ¿cierto? Entonces esa simulación que hay, la automatización en robots, todo lo que va a la nube, ya nadie usa un pendrive, les pasa a ustedes, nos pasa todo. La realidad aumentaba. José, hace un par de años me acuerdo que me dijiste que ya estaban simulando, viendo si iban a dar capacitaciones con su simulación aumenta, y eso fue hace un par de años, no es que fue hace 6 meses o un año y medio cuando empezó la pandemia. Entonces el famoso también Big Data ha permitido bajarlo a los rodamientos y a las industrias. ¿Qué se ofrece? Yo voy a resumir un poco porque, por el tiempo, ¿cierto? Que aparecieron nuevos sensores, nuevas tecnologías que permitió la colección de datos y el desarrollo de nuevos software y algoritmos que interpreten múltiples variables, y no es que predicen, sino que facilitan a ver cuáles van a ser los comportamientos de los elementos mecánicos bajo toda esta variable, más todo el historial, más el Big Data, más el Learning Machine. Esos software avanzaron mucho, la conectividad también, y ahora antes algo que hacíamos acá en Córdoba en una oficina y era muy difícil procesar, hoy todos esos datos de una industria lo estamos subiendo a la nube y le decimos allá a José, José, fíjate que la planta de Arcor ha tenido una falla, me están preguntando qué pasó, y ellos de forma remota pueden analizar las variables que se están conectando, que puntualmente y generalmente para el rodamiento son vibraciones, son sensores de vibración, pero ha avanzado esos sensores. Y hay un centro de gestión de activos, o más bien un Rep Center se llama, Rotation Equipment Performance, que está, cada país tiene uno, que nuclea toda esta información que llega de las industrias sensorizadas. Argentina tiene uno, Uruguay tiene otro, el gran centro para América está en San Pablo, y yo lo fui a conocer cuando se podía viajar, 2018 estuve ahí, donde se monitorean todos los rodamientos de América que están sensorizados con esta tecnología, están centralizados en San Pablo, y después pasan a Suecia. Me pasó hace un par de semanas que hablé con SKF y le dije que teníamos que hacer un análisis de vibración para una turbina eólica. Y que me dijeron de allá, bueno, perfecto, subilo a la nube, pero no lo vamos a analizar en Argentina, se lo vamos a derivar a SKF Alemania, porque son los expertos en turbinas eólicas. Entonces esta conectividad ha permitido eso, y a su vez, como se analizan esas variables, también se resumen. Acá hay beneficio para el cliente de que todas esas variables quedan en un tablero de comando integral en el celular, en el Chrome, fácil de acceso, para ver cuál es el estado de la planta. Antes, cuando mantenimiento tenía que planificar su para de planta, bueno, había métodos y sigue existiendo, pero ahora un doble clic y ve cuáles de sus equipos están en emergencia, cuáles están en alarma y cuál está todo bien. Dice, bueno, esta para de planta, esto ni los revisamos, los que están en alarma, che, los controlemos un poco, hagamos una medición más, nos enfoquemos en los que están en emergencia. O ya saben qué es, y eso ha eficientizado los recursos, tanto económicos como el tiempo.
Entonces, eso ha sido un gran avance en esta tecnología, y después lo vamos a integrar con esto, que acá lo dejo hablar ya José. También me pasó, por decirlo, esto no es nuevo, ahora un par de años estuve en Suecia, en la central de SKF, y ya allá nos mostraron la industria 4.0 y hablaban de la economía circular y cómo los clientes a SKF no le estaban pidiendo además del mejor rodamiento. El tema ya era qué hago con los rodamientos que se rompen, qué hago con el aceite. Nos contaba el CEO mundial de SKF, éramos unas 10 personas en Latinoamérica, que se había sentado con otro jefe, ponle de Volkswagen o de Scania, que le dijo, che, todo bien con los rodamientos, hace 40 años que ustedes son nuestros proveedores únicos y tope gama, príncipe, tengo 3 hectáreas de aceite que no sé qué hacer. Dice, y además tengo 2 galpones llenos de rodamiento que tampoco sé qué hacer, y me está generando un costo y me está generando un problema ambiental. Puntual ahí en la empresa y puntual en el mundo. Entonces todas las empresas se han empezado a enfocar a hacer negocios, y esto José va a dar claros ejemplos de Argentina, de cómo también reducir el impacto ambiental es un éxito en el negocio y necesario para el medio ambiente. Entonces puntualmente Argentina hace 2 años SKF bajó la tecnología para recuperar rodamientos, ¿sí? Antes rodamientos que fallaban de alguna forma y pesaban 300 kilos, lo podrán ver aquí en las canteras de Córdoba, o en cualquier lado, y bueno, quedaban ahí 300 kilos del puro acero más puro y especializado que viene, tirado 300 kilos después de 2 años de uso. Entonces acá ya lo dejo un poco que hable José. Tenemos unos 18 minutos, José, o 16. Te voy pasando, ya viste un poco la Perfecto, filosofía, perfecto, perfecto. pero Sí, que sí, anda. comente un poco de la economía circular. Perfecto. Sí, bueno, como comentaba Franco y como ustedes mismos pueden apreciar, ¿no? Lo que está pasando con la parte medioambiental a nivel mundial, si no cambiamos nuestra forma de trabajo, ya hace un par de años que se viene charlando de que claramente estamos generando más residuos de lo que el planeta puede procesar. Entonces, todas las empresas, no sé si lo quieren llamar moda o por lo menos se está hablando mucho más y también se está trabajando mucho más, ¿sí? SKF viene desde hace muchos años trabajando con la parte de economía circular. Sin ir muy lejos, vamos a ver más adelante el edificio que tiene SKF acá en Tortuguitas, un edificio bajo normas LEED, ¿sí? De sustentabilidad y eficiencia energética, y eso demuestra que lo fabricó o lo hizo en el 2015, ¿sí? Para que tomemos un poco de referencia los años que venimos trabajando. Pero bueno, básicamente la economía circular, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y les diría que en otros países incluso avanza hasta un poco más rápido que lo que nosotros vamos presintiendo en este momento, trata de, como ustedes saben, las reglas de las 3 R, ¿no? Reciclar, reducir, reutilizar, y bueno, ¿y qué hacemos con esos residuos? Entonces, tenemos que salir sí o sí de ese modelo lineal en el cual nosotros tomábamos recursos, generábamos residuos, fabricábamos, generábamos residuos, utilizábamos y después descartábamos. Hoy por hoy ya estamos saliendo de este modelo de economía lineal y tenemos que sí o sí entrar en la economía circular, en el cual el producto no solamente se descarta, sino que tenemos que empezar mínimamente a pensar si lo podemos reutilizar y de qué manera, ¿sí? Algo que me gustaría comentar es que, como bien hablamos recién, no es, son todas las empresas. Cuando digo todas las empresas, las que están trabajando en esta, no es solo SKF. Los principales competidores de SKF también están trabajando y orientando el modelo hacia la economía circular. Es decir, que las principales marcas de rodamientos que ustedes conocen hoy en la actualidad, no solamente SKF, también realiza la remanufactura de rodamientos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con rodamientos industriales y generalmente rodamientos ferroviarios, ¿sí? Lo que principalmente hoy por hoy, en la actualidad, se está haciendo mucho foco. Si querés, Franco, avanzamos a la siguiente. La idea, bueno, acá, Franco, si querés, sí, la idea es poder... Perdón, José. Encontramos una nota que ya estaba publicada en el 2017, donde una ONG que aceleraba estos cambios decía que además del impacto ambiental, daba números de cómo el PBI de Europa, si continuaba, y estos son datos como siempre de por allá, porque acá no hay tantos estudios, pero de cómo pasar de una economía lineal a una circular iba a aumentar el PBI europeo, ¿sí? Entonces decía, bueno,
que si seguían con economía lineal en el 2030 iba a crecer un 4% Europa. Si cambiaba en una economía circular iba a ser un 11%. Entonces se triplicaban por esta migración de la economía necesaria porque hay muchos ahorros ambientales y económicos directos. Entonces digo, Sí. bueno, aporta también que nosotros en Argentina podamos ir haciendo esto, nos va a hacer más eficiente como país, más productivo y más competitivo en términos económicos. Sí, tal cual. Acá vemos un poco el proceso de la remanufactura de rodamientos en la economía circular, ¿no? O sea, yo les decía, mínimamente tenemos que empezar a pensar en no tirar esa pieza, no descartarla, por lo menos realizar una inspección para ver si podemos devolver esa pieza al ciclo de vida, ¿sí? Entonces, de alguna manera, vemos que con pocos pasos, muchos menos pasos, muchas menos energía, mucha menos plata invertida, podemos hacer que una pieza que ya está fabricada, poder reutilizarla o poder de alguna manera remanufacturarla para poder devolverla al ciclo de vida. En este caso, lo que hacemos es, y muy rápido les comento el proceso, es tratar de hacer una preinspección, ¿sí? Ya sea de manera fotográfica o ir a campo con el cliente a inspeccionar la pieza, ¿sí? Para ver de qué manera salió. Una vez que decidimos que esa pieza puede ser remanufacturada, la idea es poder enviarla a nuestro Circular Economy Center para poder de alguna manera realizar la inspección más exhaustiva, ¿sí? Desmontar la pieza, desarmar el rodamiento, generar una limpieza, una inspección, un informe, ¿sí? Que se le entrega al cliente, todo rodamiento que hoy en la actualidad ingresa a nuestro Circular Economy Center, es inspeccionado y sale con un informe al cliente. Ese informe, de alguna manera, es como una doble entrada en la cual nosotros también le comentamos qué estamos viendo, ¿sí? Qué le está pasando al rodamiento, qué podemos mejorar de esa aplicación, ¿sí? Entonces ese informe también es importante. Luego, si el cliente acepta la cotización, que generalmente apuntamos a que la pieza remanufacturada tenga un costo que sea el 50% de un rodamiento nuevo, ¿sí? Apuntamos a que el cliente pueda reutilizar esa pieza con garantía SKF a un 50% más barato que lo que sale una pieza nueva hoy por hoy. Se acepta esa cotización, se hace el mecanizado, el pulido de los caminos de rodadura, elementos rodantes, montaje, inspección final y el embalaje en el cual le enviamos el rodamiento a nuestro cliente. Como les decía, la garantía de que el rodamiento va a seguir funcionando y va a mantener su confiabilidad se realiza gracias a procesos que están estandarizados. SKF, si bien yo les comentaba recién que muchas marcas de rodamientos realizan la remanufactura, SKF es una de las únicas marcas que tiene a nivel global un centro de excelencia que audita todos los centros de remanufactura que existen a nivel global, ya sea de la parte de ferrocarriles o de la parte de rodamientos industriales, y todos los centros de remanufactura tienen que tratar de alguna manera de realizar los mismos procesos, ¿sí? Franco hablaba un poco hoy de la globalización que existe en que un espectro de vibraciones lo puedan analizar desde Suecia. Bueno, puntualmente hay gente que está analizando todo lo que nosotros cargamos a una base de datos y nos dice, por acá sí, por acá no, ¿sí? O sea, de alguna manera nos están marcando un poco la cancha, quien diría, para decir, sí, esta pieza no va, esta pieza sí, si va esta pieza tienen que hacer tal cosa. Así que bueno, esa es un poco la idea de la parte de remanufactura, ¿no? Si querés, Franco, avanzamos una más. Bueno, obviamente hay rodamientos que se van a poder remanufacturar por el tipo de falla que tienen y obviamente hay otros rodamientos que no. Hoy en día, bueno, como vienen hablando seguramente con Franco y Franco ya les comentó, hoy en día tener un equipo de monitoreo, ¿sí? en el equipo, de alguna manera también genera ahorros. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos logrando de que ese equipo no llegue a una falla catastrófica, ¿sí? Poder pararlo antes, y obviamente hay menos componentes que se van a romper involucrados, ¿no? Entonces de esta manera también estamos generando ahorros. Entonces, los rodamientos que se pueden remanufacturar, obviamente, son todos, ¿sí? los que cumplan con un cierto criterio de aceptación, pero si tenemos el equipo monitoreado, obviamente nos va a permitir decidir cuándo pararlo para que ese rodamiento pueda obviamente ser remanufacturado, ¿no? Y la idea de esta filmina es mostrar
un poco cómo son las fallas que se generan en los rodamientos, ¿no? Fíjense que solo el 34% de los rodamientos llega a fallar con fatiga, es decir, como debería llegar al fin de su vida todo rodamiento. El resto de las fallas son por lubricación inadecuada, por contaminación y por montaje deficiente. La mayoría de todas estas fallas que no son por fatiga en los rodamientos serían rodamientos remanufacturables, ¿sí? La idea de este slide es poder poner en evidencia eso, ¿no? Que solamente el 34% de los rodamientos logran a su fin de vida, ¿no? Que sería fallar por fatiga. Y en este slide la intención es que podamos ver que los rodamientos, ¿sí? Tienen hasta dos posibilidades, o sea, 2 veces pueden ser remanufacturados. Fíjense que uno siempre hace un cálculo de vida, ¿sí? El cálculo de vida siempre es a la fatiga, y no siempre el rodamiento termina fallando, por lo que vimos anteriormente, termina fallando por fatiga, termina fallando por otro tipo de falla. Por ejemplo, indentaciones en los caminos de rodadura por ingreso de contaminante son concentradores de tensiones, y como todos sabemos, concentradores de tensiones aceleran el proceso de fatiga dentro de un rodamiento. Entonces, el punto básico de la remanufactura es poder eliminar todos los concentradores de tensiones que existen en las zonas de carga y en los elementos de los rodamientos, ¿sí? En este caso es muy importante mencionar que si bien uno hace un cálculo de vida, fíjense que cuando hacemos la remanufactura del rodamiento no volvemos nuevamente al inicio de su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque ciertos componentes ya van a tener una fatiga residual, ¿sí? No una fatiga grave que nos haga fallar el rodamiento, pero ciertos componentes van a seguir con una fatiga remanente en sus componentes, ¿está bien? Entonces, no es que volvemos al inicio de su ciclo de vida, sino que lo devolvemos al ciclo de vida, pero ya conociendo qué tipo o en qué etapa de su vida está este componente, ¿no? En qué etapa de su vida está este rodamiento. Fíjense que podemos hacer dos veces la remanufactura, y obviamente va a depender de en qué manera salga ese rodamiento, ¿no? Bueno, acá tenemos el edificio nuevo que les comentaba hoy. En el 2015 se realizó este edificio. Obviamente tiene un montón de cuestiones medioambientales, doble vidrio, recirculación de agua, el lago para mantener la temperatura más baja. Ese lago es de donde se toma, digamos, las bombas contra incendio. Bueno, hay un montón de cosas que se tuvieron en cuenta a la hora de fabricarlo, ¿no? Acá estamos dentro de la Solution Factory, o lo que ahora conocemos como Centro de Economía Circular. Bueno, acá se está haciendo la remanufactura. Fíjense ahí los tamaños de los rodillos, ¿no? De los rodamientos. Algo que es muy importante y no mencioné es que generalmente tratamos de remanufacturar rodamientos que van de los 200 milímetros de eje para arriba, ¿sí? Es decir, todo rodamiento se puede remanufacturar, pero económicamente es viable que sean rodamientos de gran tamaño, ¿sí? Acá tenemos, bueno, unas reglas de carbono que son de alguna manera como medimos los componentes. Todos los componentes son medidos y las tolerancias son a la milésima o al micrón, ¿sí? Entonces es muy importante poder mantener, digamos, con reglas de carbono para poder estabilizar la temperatura, bueno, todas las tolerancias y todos los parámetros que tenemos que medir, ¿no? En este caso es un rodamiento de 1200, 1300 milímetros de eje, ¿sí? En este caso, un molino de bolas de una minera. Y bueno, y otro dato importante, ¿sí? que tiene que ver con los datos de sustentabilidad, es que desde el 2018 a la fecha, ¿sí? Al 2021, tenemos alrededor de 200 rodamientos industriales que se generaron, que se les realizó la remanufactura, alrededor de 2000 rodamientos ferroviarios, ¿sí? Que se remanufacturaron. Todo eso generó un ahorro de alrededor de $400.000, ¿sí? En nuestros clientes. Todo cliente que... esto está hecho una cuenta directa, ¿no? Es decir, el precio del rodamiento nuevo con el precio del rodamiento remanufacturado, considerando ese 50%, alrededor de $400.000 en estos 2 o 3 años que tiene nuestro centro de remanufactura. Permitió hacer la entrega en mucho menos tiempo de ese producto remanufacturado. Obviamente remanufacturar un producto, muchas veces comparando la disponibilidad con el producto que viene de afuera, en promedio nos permitió acelerar la entrega de este producto en 6 meses. Se remanufacturaron 83.000 kilogramos de acero, ¿sí? O sea, 83 toneladas,
que impactó de alguna manera en no emitir a la atmósfera 141.000 kilogramos de dióxido de carbono. En este caso no estamos considerando energía, ¿sí? El gasto de energía en la fabricación de acero y de un rodamiento nuevo, y tampoco la cantidad de agua que se utiliza en la fabricación de acero, ¿sí? Cuando hacemos acero se utiliza mucha cantidad de agua y no lo estamos considerando como, o no lo pusimos en este slide como un ahorro adicional, ¿no? Ahí, dentro de un ejemplo muy concreto, es un que yo tuve con José, es un ingenio también de Tucumán. El problema era no que el rodamiento estaba en falla o que lo querían recuperar, sino que lo habían comprado mal. Habían comprado un rodamiento que era juego normal, como les expliqué, y hacía años que no lo podían utilizar porque necesitaban que sea juego C3. Entonces, cuando les comenté la remanufactura, me dijeron, che, tenemos ahí, como les digo, así para poner el kilo, 150 kilos de acero que los tiramos, ¿qué hacemos? Entonces, hacía años que no los podían usar y por $350 les remanufacturamos el rodamiento. Un rodamiento vale $3.000, ¿sí? Terminaron gastando el 1% del costo para cambiar el juego interno, que es algo parecido a esta remanufactura, de juego normal a juego C3. Entonces es un ahorro muy importante para una industria de Argentina. De $6.000 que iban a tirar ahí y se iban a seguir oxidando, a $700 y poder poner en funcionamiento todos esos kilos de acero o esa precisión que hay en el rodamiento. Entonces, empezar a aplicar esta economía circular es un beneficio también para la eficiencia industrial. Así que hay que apalanquearla, hay que utilizarla y hay que frenar un poco la contaminación ambiental. Así que no sé, José, también anecdótico, digo, bueno, como dijo José, se han remanufacturado cerca de 2.000 rodamientos de la industria ferroviaria y sé que se ha cerrado un contrato por 8.000 ahora. Sí, sí, sí. Ahora, Entonces, acá en Argentina comenzamos con la parte de remanufactura de rodamientos industriales en fines del 2018 y en el 2019, en julio, tuvimos otra posibilidad que fue la de armar una línea de remanufactura de rodamientos ferroviarios en el cual en un principio iba a ser para hacer alrededor de 100, 120 piezas por mes. Y bueno, y ahora, como bien vos decís, Franco, se termina de cerrar un contrato por 8.000 piezas y posiblemente se duplique el volumen en un tiempito más adelante. Y bueno, y tenemos que entregarlas, o la idea es poder entregarlas en un año, ¿sí? Así que son alrededor de 200, 300, 400 piezas por mes. Tenemos que ir adecuándonos en función bueno, del consumible, que en este caso es la grasa y los sellos, ¿sí? Que son lo que se reemplaza y se coloca nuevo, ¿sí? Pero después todos los componentes se vuelven a reutilizar y obviamente con garantía SKF para nuestros clientes, ¿no? O sea, hoy por hoy para nuestros clientes comprar una pieza nueva o una pieza remanufacturada, nosotros lo que tratamos es de dejarlo con la tranquilidad de que esa pieza tiene hoy por hoy la misma garantía en cuanto a calidad y también a confiabilidad, ¿no? No sé si hay bueno, alguna consulta, alguna pregunta, si alguien exactamente. quedó alguna duda. Por ahí fui muy rápido, les pido disculpas, era para no extenderme demasiado en el tiempo, ¿sí? Sí, y que también entramos a otra clase, yo también estuve bastante rápido en mi explicación, pero sí, como hemos dicho, por favor, el que le quiera preguntar algo a José, Sí, creo acá hay que... una consulta que dice, ¿alcanza a cubrir el costo vendiéndola al 50%? Sí, 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 en realidad se logran cubrir costos, incluso hoy por hoy, Franco les estuvo hablando posiblemente mucho sobre el juego radial interno de los rodamientos. Hoy por hoy hay algo que no nos está permitiendo avanzar con más piezas en la remanufactura, que es que como nosotros eliminamos material de los caminos de rodadura, de los rodillos, muchas veces ese juego radial interno se nos va del rango que tiene que estar. Supongamos, un rodamiento de 200 milímetros de eje, un 23040, ¿sí? Un rodamiento de rodillos a rótula, se desarma muy fácil, se puede de alguna manera remanufacturar muy fácil, pero muchas veces el problema que tenemos es que cuando eliminamos material para eliminar todas las indentaciones, tanto de los elementos rodantes como de los caminos de rodadura, ese rango de juego radial interno se nos va del rango que tiene que estar o en el cual la aplicación tiene que funcionar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos realizando de alguna manera
poder reemplazar componentes. Y en este caso el componente que nosotros reemplazamos son los elementos rodantes. Entonces, fíjense qué interesante. Estamos reemplazando elementos rodantes que se fabrican en Argentina, es decir, un rodillo por un tamaño o por un diámetro mayor para poder compensar el juego radial interno de ese rodamiento, dejarlo en el rango correcto y de alguna manera generar también trabajo genuino, porque lo estamos fabricando dentro de Argentina, no estamos gastando divisas para importar producto nuevo y ese rodamiento de alguna manera se está pudiendo volver a reutilizar con, digámoslo entre comillas, mitad argentina y mitad la pieza original que vino desde la fábrica original, ¿no? Que puede ser Alemania, bueno, las distintas fábricas de SKF, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy por hoy estamos trabajando para poder reemplazar los componentes, en este caso los elementos rodantes, y poder de alguna manera remanufacturar más cantidad de rodamientos que los que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, hemos llegado al límite de la hora. Quedan filminas que les quería mostrar un poco cómo también, y para cerrar ya, se integraba todo esto, nuevas tecnologías, reducción de los tiempos de producción, lo que es el rep center, la vinculación con las fábricas. También ya uno puede empezar, las fábricas empiezan a saber que un rodamiento acá en el sur de Córdoba, en una manicera instalado en una bomba, está pronto a fallar, entonces ya programan la cola de producción en Suecia, Alemania o Argentina, y eso ya saben cuál va a ser la demanda del acero, entonces se empiezan a interconectar todos estos datos. Así que, como les decía, hay un par de filminas más, pero tenemos que continuar con el otro curso, así que por mi parte es agradecerles como siempre por el tiempo, por supuesto a Roberto por habernos invitado nuevamente, y a José que hoy pidiéndole un poco de datos, y como siempre pasa, a la hora que sea, sea domingo, sea un sábado, sea un jueves como hoy, siempre dispuesto, así que me dijo de una me sumo, así que también agradecerte José por por esta No, por favor, aparición tuya Franco, en la para presencia. mí, es un placer. Obviamente le agradezco a Roberto y le agradezco a todos los chicos por el tiempo, ¿no? que nos han dedicado, por escucharnos y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, obviamente te pueden escribir a vos, Franco, y bueno, después me puedes retransmitir la consulta o me escriben directamente como ustedes quieran, ¿sí? Desde ya, Exactamente. yo también sumarme al agradecimiento. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros, José, y que de pronto da cuenta del don de gente que sos, de poder sumarte y compartir todo lo que vos tenés para que estos nuevos, digamos, ingenieros que estamos tratando de gestar día a día hagan más grande a esta gran República Argentina. Así que es Sí, seguro, una gran seguro que va a cosa ser la que así. importas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos por el tiempo. Agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la charla. La verdad que espectacular. Bueno, gracias. Gracias. Franco, gracias Luis. Muchas gracias a todos. Que sigan bien. Cualquier duda, a disposición. Muchas gracias por Exactamente. todo, muy buena la charla. Muy bueno. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces la próxima clase y me alegro que haya sido del agrado. Nos vemos. Chao, Hasta profe, luego, muchas gracias por adiós. todo. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Bien. Ahí tengo 20 ya en sala de espera del otro grupo. Es la misma sala, ¿cierto? Sí, es la misma sala. Bueno, Que hay Roberto, 20. vos si querés, nada, presentarme y ya continúo yo para que hagas un break. Yo estoy pegado acá con vos, no hay drama. Lo que pueda ser útil, Sí, estoy. pero tranqui, digo. Viste que... Bueno, dale. Franco, entro más o menos, ¿a qué hora tienen pensado cortar más o menos? ¿O a qué hora crees que vuelve a ingresar? Y en la clase esta que sigue es hasta las 10, así que